Como siempre, realmente es un gozo poderme encontrar con usted por medio de este tiempo, por medio de esta señal, por medio de este en vivo, que una vez más Dios nos permite tener. Valoro y agradezco que esté allí detrás de la pantalla. Para mí es reconfortante saber que no estoy solo en este proceso. Para mí es reconfortante saber que la palabra que el Señor ha puesto en mi vida para ustedes es de bendición. Yo le pido en esta mañana que sigamos en oración. Recordemos que estamos en torno a una pantalla, pero nuestro corazón está unido en adorar al Señor, en ser reverentes. Nuestro corazón está unido en dar todo lo que somos delante de su presencia. Por eso yo quiero en esta oportunidad iniciar con una breve oración el estudio de la palabra. Señor, nos ponemos una vez más delante de tu presencia y con temor, con temblor, Señor, abrimos tu palabra para que en el nombre de Jesús el mensaje predicado esta mañana llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Padre, yo sé que puede ser un tema sencillo, Espíritu Santo, pero te pido que en medio de esa sencillez tú toques fibras profundas en nuestras vidas, que tú cambies, Señor Dios, todo pensamiento que no corresponde a tu verdad de nuestras mentes. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo descienda sobre cada casa, descienda sobre cada hogar, descienda sobre cada hombre, mujer, joven, niño, Padre, que en este momento está conectado, Señor Dios, a este en vivo, Espíritu Santo. Yo te pido, mi buen Dios, que tú nos ayudes a que la señal, Padre, sea buena y que el mensaje llegue con claridad a la vida de mis hermanos. Te pido que nos hables, mi Señor Dios, y que veas en nosotros corazones, Padre, entregados en el nombre de Jesús, Señor mío, para ser no solamente oidores, sino obedientes a tu palabra. Hoy yo bendigo a mis hermanos. Te pido por los que están pasando por tribulación. Te pido por los que están pasando por alguna delicada situación. Te pido, Señor, por ellos, por tu misericordia. Te pido para que como iglesia aprendamos a descansar en tu soberanía. Te pido en tu nombre santo, mi Señor Dios, que seas tú trayendo pensamientos de paz en medio de cada tiempo, porque sabemos que nuestro socorro viene de ti. Bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te pido que esta mañana sea mañana de milagros en cualquier parte del mundo, que el Espíritu Santo se mueva, Señor Dios, con fuerza, con poder y que las personas doblen su rodilla y confiesen con su lengua que Jesucristo es el Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy continuamos con nuestra serie que hemos llamado Los Discursos de Jesús. Y les recuerdo que en el Evangelio de Mateo se han podido identificar 5 discursos propios de la intimidad de Jesús con sus discípulos. Y es bueno entender esto porque nosotros somos sus discípulos y también somos llamados a tener una intimidad con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador. En ese orden de ideas, esos discursos, esas enseñanzas que Jesucristo dio a sus más íntimos durante ese tiempo en que Él estuvo aquí pastoreando a estas personas, también son propios para nosotros. Y es mi anhelo como pastor y como predicador de la palabra que esto sea de bendición para su vida y que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo sigue hablando a su iglesia. El Espíritu Santo sigue hablando a nuestros corazones, que tengamos siempre un corazón dispuesto. Leía y quiero traerles a colación un pequeño resumen de una lectura que hice con respecto al Evangelio de Mateo. Y dicen los estudios que el Evangelio de Mateo fue el más usado para el establecimiento de la iglesia en sus primeros años, en sus inicios. Si había un evangelio, si había un libro que se leyese en medio de las iglesias a lo largo del mundo conocido, era el Evangelio de Mateo. Y démonos cuenta que ese era también un tiempo de incertidumbre. Era un tiempo de grandes cambios. Las familias con grandes tradiciones grecorromanas o las familias con grandes tradiciones judías se estaban convirtiendo al cristianismo. Y el cristianismo, cuando llega a nuestras vidas, cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, nos hace una renovación de mente.
Muchas tradiciones quedan obsoletas, otras quedan atrás por pecaminosas y viene un verdadero cambio a nuestro ser, viene un verdadero cambio a nuestro entendimiento y culpa de Mateo es, del Evangelio de Mateo, culpa es que esa transformación se esté dando en las vidas. Por eso me animo mucho más en esta mañana a poder estudiar este pasaje bíblico el día de hoy, depositado en el Evangelio de Mateo, que así como en el primer siglo la iglesia fue fortalecida, la iglesia fue creciente, la iglesia fue edificada, haciendo estudios sin escatimarle nada con respecto al Evangelio de Mateo, yo quiero pedirle hoy al Señor que suceda lo mismo con nosotros. Que ese mismo impacto que tuvo la iglesia en tiempos de incertidumbre, en tiempos de preguntarnos, bueno, ¿y aquí qué sigue? ¿O cómo se hace esto? ¿O qué se debe hacer? Nosotros podamos también tener la dirección del Espíritu Santo y en esta mañana podamos ser bendecidos por lo que dice la palabra del Señor. En este orden de ideas, hoy vamos a estudiar un tema titulado el cuarto discurso. Hoy vamos a ver el cuarto discurso. Hace 8 días y hace 15 días tuvimos la oportunidad de ver el quinto discurso. Ahora vamos a ver el cuarto discurso. En el quinto discurso, iglesia, podemos resumirlo de la siguiente manera. Jesús nos enseñó sobre qué debemos esperar como discípulos de su venida como Rey. En el quinto discurso el Señor nos enseña qué debemos esperar nosotros como discípulos de la venida de Jesús como Rey. Pero en comparación, el cuarto discurso nos centra justamente en qué espera el Rey que viene de sus discípulos mientras nosotros esperamos. ¿Sí me hice entender en esa parte? El quinto discurso nos habla acerca de lo que nosotros como discípulos, ¿cierto?, esperamos mientras viene el Rey. Y el cuarto discurso nos enfrenta a qué espera el Rey de sus discípulos mientras Él viene. Jesús llega en una época y una cultura donde se vive de una manera muy marcada la relación maestro-discípulo. De pronto ahorita se conoce a los profesores, a los docentes, a los maestros, pero muy poco se usa el yo soy discípulo de X o Y persona. Todavía existe hombres que se sienten orgullosos de poder decir yo estudié con él, yo estudié con ella. Pero en la época en que Jesús llega a la historia de la humanidad, era algo muy tradicional, era algo de mucha honra y era algo muy marcado. Por eso usted puede ver en las credenciales de Pablo que él estuvo a los pies de su maestro Gamaliel y él lo decía con altura, él lo decía con un orgullo propio. En ese tiempo, no era un concepto exclusivo de los judíos. Aunque Jesús era judío, dentro de todo Israel también habían griegos, también habían romanos, dos culturas muy diferentes a la judía, pero que también tenía en su ser la relación maestro-discípulo. Pero a los discípulos de Jesús, al escuchar a Jesús, al caminar con Jesús, al comer con Jesús, se dieron cuenta de algo, y es que las enseñanzas de Jesucristo los llevaba a una nueva experiencia, diferente a la de los maestros de la ley del judaísmo y a los filósofos o pensantes del mundo grecorromano. Ellos decían: nosotros seguimos a este hombre, él es un rabí, él es un maestro, somos sus discípulos como tal, somos sus seguidores, pero lo que enseña este hombre es diferente. Lo que se siente con este varón es diferente. Él no habla como los escribas, él no habla como los fariseos, él habla como quien tiene autoridad,
Él no divaga en pensamientos vanos y no se pone a tener largas discusiones, sino que Él es puntual y de Él sale verdad de sus labios y no engaño. ¿Y por qué quiero decirles esto, iglesia? Porque el pasaje de hoy, que si quiere puede ir buscándolo en su Biblia, Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18 podemos expresar o podemos ver cómo los discípulos de Jesús están interesados en su desarrollo, justamente en cómo llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. Ellos están interesados en poder comprender verdaderamente cada una de las enseñanzas de Jesús. Ellos le hacen preguntas de inquietudes que han salido en medio de escuchar al maestro. Y llega el tiempo de la intimidad, llega el tiempo de estar de pronto todos en casa de Simón Pedro o de Juan Marcos o en el Monte de los Olivos, en un lugar donde de pronto no van a tener alguna interrupción para hacerle preguntas de algunas enseñanzas que de pronto ellos no pudieron profundizar. Todo porque en los discípulos había un interés de desarrollarse como verdaderos discípulos. No solamente seguidores propios de la multitud, sino de poder decir qué es lo que verdaderamente Jesús nos está enseñando. Por eso cuando nosotros nos enfrentamos a Mateo capítulo 18, iglesia, yo quiero en esta mañana exponerle a usted 4 propósitos que Jesús expresa allí para un verdadero discipulado. Jesucristo en su cuarto discurso nos enseña 4 propósitos para tener un verdadero discipulado, para ser verdaderamente sus discípulos. Y espero que esté conectado conmigo, porque para poder desarrollar este tema, durante todo el pasaje va a brotar. Vamos a tener que tener presente un concepto, un término, y justamente es vulnerabilidad. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18 nos habla de 4 propósitos que tiene para con nosotros, pero cada uno de ellos son respuesta a la vulnerabilidad que tenemos nosotros como hombres. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? El diccionario nos dice que es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir a peligros inminentes, sean desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales, culturales o pandemias, como es nuestro caso en la actualidad. La palabra vulnerabilidad deriva del latín vulnerabilis, y este está compuesto de la siguiente manera: vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que indica posibilidad. Por lo tanto, etimológicamente hablando, vulnerabilidad indica una mayor probabilidad de salir herido. Y si miramos bien este concepto, nosotros como hombres somos realmente vulnerables. Y esta palabra, aunque no la menciona la escritura en ningún momento de manera explícita, está allí como una gota, recordándonos realmente cuál es nuestra condición ante esa vulnerabilidad que tenemos como discípulos de Cristo. ¿Cuál es el propósito del Señor sobre nuestras vidas? Y qué mejor imagen que usar la de un niño. Jesucristo empieza su exposición de la palabra con un niño. Él llama a un niño y le dice: ven, y lo toma entre sus brazos ante la mirada de muchos adultos que respetaban a los niños, pero que los despreciaban, los cuidaban, pero no tenían en cuenta su opinión. Solamente la imagen del niño ya estaba hablando mucho de la respuesta que Jesús dio a una pregunta que hicieron los discípulos. Por eso acompáñenme por favor a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios, leo en Nueva Versión Internacional. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor
en el reino de los cielos. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El primer propósito que yo quiero exponer frente a usted en esta mañana, que tiene Jesús para nosotros, para ser verdaderos discípulos de Él, en su cuarto discurso, es la pequeñez del discípulo. Lo vuelvo a repetir, la pequeñez del discípulo. Hay una pregunta sobre la mesa: ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? Pero la pregunta no va a que Jesús señale a alguien. Dinos quién es el más grande, Judas, Pablo, Juan. Ellos no estaban buscando eso, sino que ellos le hicieron la pregunta a Jesús para que les dijera es cómo llegaban a hacerlo. ¿Cómo llegaban a ser el más grande en medio del reino de Dios? Y yo quiero hacerle unas preguntas y yo espero tener de parte de usted unas honestas respuestas. ¿Cuántos no hemos soñado con la grandeza, con el éxito, con la fama? ¿Cuántos no queremos sobresalir en lo que hacemos? ¿Cuántos no hemos deseado ser importantes en el ámbito en el que nos movemos? El cuántos es tan solo una formalidad, ya que la respuesta es todos. Aquí no se escapa nadie. Todos en algún momento hemos soñado con grandeza, con éxito o con fama. Todos hemos deseado alguna vez, o si no, en este mismo momento, sobresalir en lo que hacemos, hacerlo bien y ser reconocido por eso. Todos queremos ser importantes en algún momento de la vida o en alguna circunstancia o en algún ámbito de educación, laboral, en la familia, etcétera, etcétera. Y ante esta pregunta de quién es el más grande en el reino de los cielos, es importante, iglesia, que tomemos nota de la respuesta de Jesús. Porque miren que el Señor nunca reprende a los discípulos por hacerle esta pregunta, sino que antes se la responde. Si Jesús no reprende y responde es porque es una pregunta válida, porque no hay que rechazar, sino hay algo que analizar. Y la respuesta clave la encontramos en el versículo 4. Jesús se va sin rodeos y dice: por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¿En dónde está la clave de la grandeza entendida según Dios? Porque si entendemos la grandeza según los parámetros de este mundo, pues nos vamos a tropezar y nos vamos a estrellar ante una realidad que no es. El Señor dice: el que es grande en medio del reino de los cielos es aquel que se humilla como este niño. ¿Y qué significa humillarnos como un niño? ¿A qué hace alusión Jesucristo acerca de humillarnos como niños? La comprensión de la humildad desde la postura del niño para el entendimiento de lo que estamos hablando está basado en la dependencia. Yo quiero que usted ponga en su mente a un niño pequeño de 3, 4 años. Dígame, ¿qué características pueden sobresalir de ese niño cuando lo contemplamos? Y que no solamente lo contemplemos, sino que nos veamos en ese niño. Veámonos en ese niño. Lo primero que yo veo de un niño es justamente su vulnerabilidad. Un niño necesita del respaldo de sus padres o de algún adulto para poder sobresalir, para poder seguir viviendo. Un niño de 2 años, un niño de 3 años, es un niño que no puede estar sin la ayuda de su padre o sin la ayuda de algún adulto responsable. Cuando el Señor dice, es importante que para que ustedes sean grandes en medio del reino de Dios,
ustedes se humillen como este niño. La invitación a nuestras vidas es a que podamos depender de Dios como nuestro Padre y que podamos entender en primer lugar nuestra vulnerabilidad. Y yo quiero ponérsela, yo quiero ponerla el dedo en la llaga en esta mañana. Santiago dice que nuestra vida es como neblina. Nosotros a veces decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no contamos con que Dios nos lo permita. ¿Cuántos hicimos planes? A final de año, a principio de año, haremos esto, no haremos lo otro, etcétera. Y todo se nos desbarató, todo se nos truncó, todo está allí detenido. ¿Cuántas personas no esperaban graduarse este año con bombos y platillos? Recibieron el cartón por correo, se graduaron por ventanilla. ¿Cuántos no tenían planes con sus empresas? Ahora muchas de ellas tristemente han quebrado. ¿Qué nos muestra la realidad? La realidad nos muestra la vulnerabilidad a la que nosotros estamos sometidos. ¿Cuántos los encontró estas circunstancias? ¿A cuántos nos encontró estas circunstancias sin un ahorro, viviendo al día a día? ¿A cuántos nos encontró estas circunstancias pagando un arriendo, de pronto desempleados, en difíciles circunstancias y que uno pensaba que nos iban a poner peor y tome para que lleve? ¿Qué nos muestra esto? La vulnerabilidad a la que nosotros estamos sometidos, a la ayuda que necesitamos de Dios. Por eso, yo quiero animarle a que usted se motive a ser grande en medio del reino de los cielos. Hay una frase que a mí durante muchos años me ha acompañado y es que yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí. Yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí. Yo quiero hacer las cosas bien para ti. Yo quiero que tú me veas a mí y que tú puedas decir, mire, ahí está mi hijo. Así como él se presentaba con Job ante Satanás. Vaya, tiéntelo. Él sabía, él estaba seguro, él conocía a Job, a su hijo. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero que eso pase conmigo también. Y yo te invito a que ese mismo sentir también esté en ti, que yo sé que muy seguramente está, pero de pronto lo has expresado de otra manera, que obviamente también es válida. Pero la invitación está en esta mañana a que entendamos que somos vulnerables al ego, que somos vulnerables a las circunstancias, que somos vulnerables a lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Y lo último que tenemos que hacer es pararnos soberbiamente en arrogancia y decirle al Señor que no lo necesitamos, porque la persona en este tiempo que no ha entendido que Dios está llamando a la puerta de cada corazón y dice no necesito de Dios, cumple lo que dice el versículo 3. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Permítame contarles una pequeña historia. El labrador recorría con su hijo los campos de trigo para ver si ya estaban maduros. Padre, preguntó el niño, ¿por qué algunas espigas de trigo están inclinadas hacia el suelo y otras tienen la cabeza erguida? Y añadió, estas últimas deben ser mejores. Las que dejan caer la cabeza no deben servir para nada. El padre, tomando una de las espigas que se doblaban, le dijo, fíjate, hijo, esta espiga que tan modestamente se inclina es perfecta, está llena de semilla, pero esta otra que se levanta con tanto orgullo en el trigal está seca y no sirve. La marca del verdadero cristiano es la humildad. Y cuando leía esta historia recordaba la parábola de Jesús, que el Señor nos comparaba como un campo de trigo en el cual crecemos, pero junto con nosotros crece la cizaña, haciendo relación a que en el mismo mundo hay hombres salvos y hay hombres condenados tristemente. La cizaña hace alusión de la humanidad que no cree en Jesús y el trigo hace alusión de la humanidad que cree en Jesús. Pero en medio de la humanidad que cree en Jesús, en el cual estamos usted y yo, amén, y eso espero,
Tristemente hay trigos erguidos que a la hora del té, a la hora de ir a mirar, no sirven para nada porque no tienen fruto en ellos. No tienen fruto en ellos. El Señor busca que nuestra grandeza esté basada justamente en inclinarnos ante Dios y decirle: Señor, necesito descansar en ti y necesito depender de ti. Si hay una palabra clave que el Señor nos está enseñando en medio de estos tiempos, iglesia, es aprender a depender de Dios. ¿Qué significa aprender a depender de Dios? Yo que tengo mi experiencia más pronta son mis 2 hijos, mis 2 chiquitos, que a ellos hay que llevarlos al baño, a ellos hay que bañarlos, con ellos hay que darles de comer, a ellos hay que estar pendiente de su vestido, con ellos hay que estar pendiente de que si comieron, de que no coman mucho dulce, etcétera, etcétera, etcétera. De mandarlos a dormir, que me prenda la luz, que una cosa, que lo otro. Ellos están a merced de lo que sus padres le proveen. Cuando nosotros crecemos, eso cambia por completo, porque la enseñanza en nosotros está en autoabastecernos. La enseñanza está en nosotros pelear con nuestras propias fuerzas. Y en el cierto modo humano eso no está mal. Así es lo correcto, porque la palabra de Dios dice: el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Pero ¿y cuando las circunstancias no dan un trabajo? O cuando las circunstancias con trabajo no dan un buen salario, o cuando de pronto las deudas apremian más que todas las circunstancias, o cuando ganamos mucho pero igual gastamos mucho y nos ponemos en problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, iglesia, que no hay excusa alguna para que entendamos que el Señor desea proveernos. El Señor desea que dependamos de Él. Que dependamos de Él para reconocer que Él es el que abre y el que cierra puertas. Que dependamos de Él para saber que Él es el que hace milagros en medio de nosotros. Cuando yo hacía este estudio, recordaba cómo hace algunos años mi esposa y yo estábamos recién casados. Ella ganaba el mínimo y yo ganaba el mínimo hace unos años. Y con la unión de 2 mínimos, pudimos comprar apartamento, pudimos acceder a un crédito, pudimos tener un lugar a nuestro parecer lo más cómodo posible. Y que mirando otras oportunidades, mirando otras circunstancias, a veces con 2 mínimos no es posible poder comprar, en este caso, una vivienda. ¿A qué voy yo con este tipo de milagros? Que, mis amados, el Señor sustenta y ayuda a los que confiamos y a los que le decimos: Señor, yo quiero depender de ti. De mi boca se ha salido muchas veces una frase, y es que no dependemos de un salario, sino dependemos del favor de Dios. Sea lo que nos ganemos, el Señor es el que multiplica. Sea lo que tengamos, el Señor es el que nos da. Sea lo que pase en nosotros, el Señor es el que nos bendice. ¿Amén o no amén? Claro que sí, claro que sí. Hace unos días veía en Facebook el lanzamiento de un nuevo celular, una propaganda. Creo que era un Huawei. El último Huawei con super cámara, con super pantalla y con super de todo. Entonces, también con un super precio. Y uno de los comentarios que estaba allí en la red social de una persona fue el siguiente: no es tiempo para lujos y excesos. Y pensé, le soy sincero en ese momento, y es que en realidad ningún tiempo es bueno para lujos y excesos. Ningún tiempo es bueno para lujos y excesos. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que podemos vivir sin ellos. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que de pronto algunos excesos en este tiempo, si no se hubiesen dado, podrían ser un ahorro. Esta pandemia nos está enseñando también que de nada sirve aferrarnos a las cosas de este mundo, de nada sirve perseguir las cosas de este mundo, sino que más bien debemos preocuparnos por hacer tesoros en el reino de los cielos. Quiero leerles Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28.
Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor no nos pide algo que Él ya no lo haya hecho. El Señor no nos pide algo que nosotros no podamos realizar. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. El discípulo siempre quiere parecerse a su maestro. Y dice aquí la palabra del Señor que la grandeza del discípulo, según Dios, radica en la humildad. Y la humildad está apoyada en la dependencia, en la confianza de tener nosotros como hijos de Dios en Jesucristo y el servirnos los unos a los otros. Es tiempo de tener una perspectiva diferente, iglesia. Es tiempo de saber y reconocer qué es un lujo, qué es un exceso y qué es algo necesario. Para que podamos ver, para que no nos aferremos a lo que nos ofrece este mundo, que es pasajero, que un día está y al otro día no está, sino que podamos tener los tesoros en el cielo que sí son eternos. La pequeñez del discípulo, ese es el primer propósito que tiene Jesús para con nosotros, que entendamos quién es grande. Yo le digo hoy a usted sinceramente, yo me uno a Pablo, a Juan, a Jacobo y a cada uno de los discípulos que le hicieron esta pregunta a Jesús. Yo quiero ser grande en medio del reino de los cielos. Ya sabemos cuál es la ruta que debemos seguir. El segundo propósito en esta mañana lo podemos ver en los siguientes versículos, Mateo capítulo 18, versículo 6 en adelante. Porque es que Jesús no solo enseña sobre lo pequeños que debemos ser ante Dios para enfrentarnos a este mundo, sino que ahora también se enfoca en algo muy importante, que es nuestra pureza. Ese es el segundo propósito. El segundo propósito de Jesús para con nosotros es la pureza. Ese es el segundo punto, la pureza del discípulo. Y nuevamente aquí sale a relucir la palabrita que les dije desde un principio, es nuestra vulnerabilidad. Ante la pequeñez, somos vulnerables a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestra propia capacidad. Pero aquí, cuando hablamos de pureza, somos vulnerables justamente a la tentación. Somos vulnerables al pecado que todavía nos asedia. Somos vulnerables a nuestra carne. Y no olvidemos que lo que vamos a leer ahorita es parte de la respuesta de Jesucristo con respecto a la grandeza que debemos tener en Él. Lo primero es la humildad, el ser pequeños delante del Señor. Lo segundo es el ser puros, la pureza del discípulo. Leamos por favor los versículos 6 al 9. Mateo 18, 6 al 9. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y le hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo, mas te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Porque no solo es grande el que depende de Dios, sino también el que se guarda para Dios. También es grande no solo el que depende de Dios, sino el que se guarda para Dios. Hay algo muy valioso, iglesia, y es que su vida fue comprada a precio de sangre, fue comprada.
Y vuelvo a repetir, comprada. Alguien adquirió su vida. Alguien la tomó para sí y ese alguien es Jesucristo. Dice Corintios que ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Y parte de la respuesta de la grandeza de nosotros como discípulos está en la pureza que debemos tener. Todos estamos en un proceso de santificación y no hay excusa alguna para que no estemos abandonando el pecado que nos asedia, que no nos deja correr la carrera que tenemos por delante. Dese cuenta que en el versículo 6 dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, ciertamente puede estar haciendo relación con respecto al niño que tiene Jesús allí en medio de sus brazos. Pero dice acá, algunos de esos pequeños que creen en mí, nos hace pensar algo muy especial, y es que Jesús está hablando metafóricamente y está diciendo, el pequeño que cree en mí es aquel discípulo que se ha humillado delante de mi presencia. Es decir, ya no está hablando de un niño como tal, sino está hablando de cada uno de nosotros que le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero depender de ti, te entrego mi vida en toda área, en el matrimonio, en la economía, en la relación con los hijos, en la empresa, en los proyectos, en toda área dependo de ti. Y con esto quiero exhortar a lo siguiente, y es que a veces o tristemente estamos llevando una vida pura, muy liviana. Estamos llevando vidas consagradas sin peso alguno. En cualquier momento estamos dispuestos a perder nuestra consagración. En cualquier momento estamos dispuestos a perder nuestra comunión, nuestra santidad con el Señor. Y una vida consagrada de manera liviana es una vida que no sirve. Es una vida que realmente no va. Porque si usted tiene una mentira, si usted tiene una verdad y solo cuenta la mitad y la otra mitad no es verdad, realmente usted tiene una mentira completa. Estamos acostumbrándonos a darnos ciertos permisos con el pecado. Estamos acostumbrándonos a darle cierta autoridad a las tentaciones en medio de nosotros. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros no somos enfáticos y radicales en vivir vidas exclusivas para Dios, en primer lugar, menospreciamos a Dios. Menospreciamos a Dios. Yo recuerdo en este instante que David, el rey David, cuando pecó con Betsabé, el Señor vino y le habló y en ningún momento le dijo, David, ¿por qué pecaste? ¿Saben cuáles fueron las palabras de Dios? Fueron las siguientes. David, ¿por qué me menospreciaste? Esta enseñanza la he dado muchas veces, porque cuando yo leí esto en el libro de Samuel, impactó mi vida. Impactó mi vida cómo Dios no le recrimina o cómo Dios llama al pecado de David en ese momento. No le dice, David, tú eres un mal hijo, David, tú eres un pecador, David, tú eres un adúltero, David, tú eres un asesino, David, tú eres un fornicario. No, le dijo, David, me menospreciaste. Eso, cuando yo entendí esas palabras por primera vez, rompieron mi corazón. Y le dije al Señor, ¿cuántas veces, Padre, yo te he menospreciado? Es decir, he preferido otras cosas y te he puesto por debajo de ellas. En mi vida, tú has sido menos que el pecado que de pronto me ha asediado durante algún tiempo. Señor, perdóname. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace la permisividad del pecado en nosotros? En primer lugar, que menospreciamos a Dios. Dígame si eso no es grave. Gravísimo. Segundo, retrasa bendiciones. Hay bendiciones para nuestras vidas, pero el pecado lo que busca en nosotros no es darnos un poco de placer. Dejémonos de mentiras. El pecado es instrumento del enemigo para matarnos, robarnos y destruirnos. Y eso hace que las bendiciones del Señor se detengan, porque el Señor
El Señor es claro en su palabra y Él dice, yo bendigo la obediencia, pero la desobediencia trae sus propias consecuencias. Una tercera característica cuando tenemos vidas permisivas con el pecado es que llega una tristeza a nuestro corazón. Si realmente vivimos como el Señor nos ha mandado a vivir y le damos ciertos permisos al pecado, debe haber una tristeza en nuestro corazón. A veces también estos pecados buscan enfriarnos, distraernos y llevar vidas hipócritas en medio de la relación con Dios. Lo peligroso de todo este asunto es que cuando nos encontremos con Dios, ¿sabe qué le dice Dios a los hipócritas? Jamás los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor no conoce a los hipócritas. Y una vida permisiva con el pecado, cuando ya conoces, mi amado, cuando ya conoces que lo que estás haciendo está mal y lo sigues haciendo. El Señor no se anda con cuentos, el Señor nos ama, el Señor nos disciplina, el Señor nos corrige, pero el Señor nos dice, sean puros, sean santos, porque el que los ha llamado santo es. El pecado trae castigos a nuestra vida. Claro que sí. El Señor castiga el pecado y lo castiga duramente. Y dice la palabra del Señor que antes el juicio de Dios empieza por casa. El Señor no se anda con rodeos. Él es fiel. Él es misericordioso y tardo para la ira, pero también Él es Dios consumidor. Él es Dios de fuego consumidor. El Señor es un Dios de autoridad. El Señor es un Dios celoso. Y sí, el Señor nos quiere de uso exclusivo para Él. Yo espero que usted me esté entendiendo en esta mañana la bendición que hay en esta instrucción. Por eso dice acá en primer lugar, ay de aquellos que hacen pecar a uno de mis pequeños. Miren el juicio tan grave, es mejor que se cuelguen al cuello una piedra de molino y se hundan en lo profundo de la mar antes de caer en las manos de un Dios vivo. Los que hacen pecar a uno de estos pequeños. Pero también, en consecuencia, dice, es inevitable que pequemos. Y eso lo tiene claro Jesús, dice acá, inevitable es que suceda que pequen, pero hay de los que hacen pecar a los demás. No nos hagamos responsable de un doble delito, porque no solamente pecamos nosotros, sino que nos hacemos responsable del pecado del otro. Pero Jesucristo dice, pero tú también tienes que ser responsable de tu propia vida. Y aquí utiliza una de las exageraciones o una de las hipérboles más famosas de toda la Biblia. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Ciertamente el Señor no está mandando que después de esta predicación entonces usted vaya y se mutile. No está diciendo eso, porque así usted se quite los ojos, así usted se quite las manos, así usted se quite lo que se quite, el pecado es en nuestros corazones, es en nuestras mentes. Y vamos a seguir pecando, así ya no tengamos algún miembro de nuestro cuerpo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que debemos cortar verdaderamente? Porque hay algo que sí debemos cortar. Sí, si aquí hay una comparación, si aquí hay una exageración, hay una realidad. Y es que debemos cortar con ciertas cosas de nuestras vidas. Primero, debemos cortar con personas que nos hacen pecar. Debemos cortar con personas que no son para nuestro beneficio, que son antes instrumentos del enemigo. No debemos estar con ellas, debemos cortar con ciertas personas. 2, debemos a veces cortar con ciertos programas. De pronto una serie Netflix, o de pronto un juego, o de pronto una imagen, o de pronto lo que te esté haciendo pecar, corta con eso. Si eso no está alimentando tu espíritu, si eso no está alimentando realmente tu crecimiento en cualquier área de tu vida, sino que antes bien te hace retroceder y te hace pecar, dice la palabra de Dios que lo cortes de tu vida. También podemos cortar dispositivos. Claro que sí. Si hay algo, si hay un computador, si hay un celular, si hay algo que nos hace pecar, pues entonces no tengas acceso a eso. Eso es forma de cortar. Miren, el pecado es un hábito.
Y los hábitos pecaminosos se van concluyendo, se van acabando cuando los dejamos de alimentar. Cuando dejamos de alimentar algún hábito pecaminoso, este hábito, aunque va a pelear con toda su fuerza al principio, posteriormente va a quedar sin fuerza alguna. El Señor dice en el versículo 9 que, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo, más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Aquí una vez más el Señor nos está hablando de vida eterna, iglesia. Vida eterna. En primer lugar, dijo, el que se humilla como un niño entra en el reino de Dios. Y en segundo lugar dice, el que no se corte lo que lo hace pecar, o el que no corte lo que lo hace pecar, no va a entrar al reino de los cielos, sino que va a llegar todo completico es al infierno. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu ímpetu de santidad de parte del Señor? ¿Estás animado? Te levantas y dices, Señor, hoy es un buen día para ser santo delante de tu presencia. ¿Cómo están tus palabras? ¿Cómo están los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón? ¿Cómo está realmente tu vida ante tu prójimo? ¿Estás usando tus labios para mentir? ¿Estás usando tu vida para fornicar? ¿Estás llevando tu vida de pronto a algún vicio? ¿A la pornografía, al alcohol, al cigarrillo? ¿Estás dañando tu cuerpo con algo? ¿Estás permitiendo que ideas basura llenen tu vida por medio de series o por medio de programas de televisión que realmente lo único que alimentan son la lascivia y la lujuria? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo celosos? El punto es que si como iglesia estamos siendo celosos en este momento, el pecado debe ser eliminado drásticamente de nosotros, porque los efectos del pecado son letales. Letales. Escucha hoy, mi amado hermano, que tienes tiempo, y arrepintámonos, seamos conscientes de lo que hacemos mal. Así los otros nos critiquen, así los otros no crean en nosotros, así nos digan, ay, es que usted no tiene cambio, o es que usted no cambia. No escuchemos esas palabras, sino que vayamos a nuestras rodillas. Recuerde que el primer paso es humillarnos delante del Señor, pues humillémonos delante del Señor y pidámosle perdón a Jesucristo. Y digámosle, Señor, ayúdame a ser santo, ayúdame a cortar con estas cosas que no nos corresponden, Y parte de la sanidad de nuestro pecado es la confrontación. Por eso aprovecho esta oportunidad para animarte. Si eres un verdadero hijo de Dios, no te incomodes cuando alguien reprenda tu pecado. Míralo como una bendición de parte del cielo y escucha. Si soy yo, no te enojes conmigo. Tengo la experiencia, tristemente, de tener personas muy amadas, pero cuando se les confrontó el pecado con mucho amor, no volvieron y se fueron. Tú no hagas lo mismo, sino aprende a escuchar humildemente. Allí radica la humildad. Escuchar lo que yo estoy haciendo mal. Mira lo que dice el versículo 15. Versículo 15 de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. La persona que persiste en su pecado, así asista a la iglesia, después de 1, después de 2, después de 3 exhortaciones, amonestaciones, y persiste en su pecado, el Señor da autoridad a la iglesia para tratarlo como un incrédulo, para tratarlo como un rebelde, en este caso como un renegado. Y la confrontación del pecado no surtió efecto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sáquenlo, porque la persona realmente no cree en mi nombre.
Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué está hablando aquí la palabra de Dios? Recordemos que estamos en un entorno de la disciplina, de la confrontación del pecado. Y recordemos que el Señor dice acá que por favor llamen a 2 o 3 para que sean testigos y lleguen a un acuerdo. Si se basan en los principios bíblicos, todo lo que se llegue en esa reunión en la tierra, Dios estará de acuerdo en el cielo. Por eso es lo que significa acá, que todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, el Señor está diciendo: los respaldo. Los respaldo. El Señor siempre va a respaldar al que confronta en amor. Y mucho más al que escucha y se arrepiente. Y se arrepiente. Primero, el primer propósito de Jesús para nosotros, sus discípulos, es que seamos pequeños delante de Él para ser grandes. Lo segundo es que seamos puros para ser grandes. La pequeñez del discípulo y la pureza del discípulo. Ahora quiero tocar el tercer propósito. Versículo 10, por favor, de Mateo 18. Versículo 10. Miren, no menosprecien a uno de estos pequeños. Nuevamente hace alusión al discípulo humilde. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué les parece? Dice el versículo, en la Nueva Versión Internacional, el versículo 11 aparece como una nota al pie que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Versículo 12. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Comenzamos con un discípulo invitado a que dependa de Dios. Continuamos con un discípulo que se invita a que no peque más. Pero ahora estamos frente a un discípulo que se ha apartado del Señor y sigue mostrándose la vulnerabilidad que nosotros tenemos frente a las circunstancias. Nosotros somos vulnerables. ¿Somos vulnerables en qué sentido? En apartarnos. Somos vulnerables a las circunstancias que puedan estar pasando a nuestro alrededor. Hace unos minutos hablé un poco acerca del tema, porque el tercer propósito que el Señor nos menciona aquí en la palabra es la protección del discípulo. La protección del discípulo. Recuerda que el verdadero discípulo es el que se humilla, y el que se humilla es porque es humilde, y el que es humilde, dice la palabra, sirve a otros. A mí me encanta el versículo 10 porque dice acá: cuidado los que menosprecian a uno de estos discípulos. Cuidado con aquellos que menosprecian al que le sirve. Cuidado con los que menosprecian al que le atiende. Cuidado con el que menosprecia a el que ha decidido ser humilde. Porque dice la palabra del Señor que sus ángeles contemplan siempre el rostro de Dios mismo. ¿Por qué es importante tener esto en presente? Porque la persona que decide ser humilde, porque la persona que decide servir a otros, porque la persona que decide poner la otra mejilla, porque la persona que decide ponerse la toalla y lavarle los pies a sus hermanos, jamás será una persona indefensa. Jamás.
Jamás será una persona sin un pronto auxilio. Dice aquí la palabra de Dios, a veces nos han enseñado que cada uno tiene su propio ángel de la guarda, ¿sí o no? Eso no es así. Uno no tiene un ángel de la guarda. Uno tiene miles y miles y miles de ángeles que el Señor ha puesto para cuidarnos y para protegernos. Es una realidad espiritual que nos acompaña. Y dice acá, ay de aquellos que se meten y menosprecian a los que han decidido ser humildes y servirles. Son los mismos ángeles de Dios quienes nos van a defender. Somos vulnerables ante otras personas. Somos vulnerables al menosprecio de los demás. Somos vulnerables por nuestra propia rebeldía. Podemos contar en medio de esa vulnerabilidad, iglesia, con la protección de Dios, con su fiel cuidado de Dios. ¿Tú te has sentido en esta época vulnerable? ¿Has sentido que en cualquier momento puede pasar lo impensable? Yo pienso que todos hemos pasado por ese momento, pero una vez más dice el Señor, yo soy el que cuida de ustedes. Esta es una de mis historias favoritas. Yo quiero volvérsela a leer. Jesús pone un ejemplo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Dios disciplina a los que ama. Dios los confronta. Pero antes de disciplinarlos, antes de confrontarlos, ¿sabe qué hace Dios con nosotros? Nos rescata. Dios sale a nuestro encuentro. Dios nos busca. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice algo así como: Él hace lo posible para llamar nuestra atención, ¿cierto, Cami? Es la que dice, bueno, justamente dice esa frase, que Él hace todo lo posible para llamar nuestra atención. Y cuando, creo que es la que dice, lo veo en la mañana, te veo en el desierto, en la aflicción. Bueno, es esa tararea. Entonces, en esa canción, Jesús Adrián Romero dice que Él hace lo que sea por llamar nuestra atención. Eso a mí me enternece. Eso a mí me captura. Puedo ver el infinito amor de Dios sobre nuestras vidas en esas pocas y pequeñas palabras. Él hace lo que sea por llamar nuestra atención. El Señor está en la búsqueda de sus ovejas. El Señor está en la búsqueda de su rebaño, pero hay unas que son tercas, hay unas que son muy saltonas, hay unas que se han alejado mucho, pero el brazo de Dios no es corto. La fuerza del Señor no se agota y el amor de Cristo siempre está allí, porque si dejara de ser, no sería verdaderamente amor. Y yo quiero que note conmigo que Él una vez más nos habla de eternidad. El humilde entra al reino de los cielos, el puro corta de su vida lo que le impide acceder al reino de Dios, y el extraviado es encontrado para volverlo a llevar al redil de los salvos. El tercer propósito que el Señor anhela que nosotros entendamos en esta mañana es que el discípulo cuenta con la protección de Dios. Nosotros somos invitados a tomar posiciones peligrosas. Somos enviados a las misiones sin un ejército. Somos enviados a las misiones con una bolsa y con lo necesario, sin dinero, sin techo. Pero dice el Señor que lo que llevan es necesario porque Él es el que nos sustentará, porque Él es el que nos protegerá, porque Él es el que está con cada uno de nosotros y fiel es el que ha hecho la promesa para nuestras vidas. Amén y amén. Primero, la pequeñez del discípulo. Segundo, la pureza del discípulo. Y tercero, la protección del discípulo. Y como ya sabemos, el tiempo en televisión es corto.
Entonces vamos para finalizar al cuarto punto. Mateo capítulo 18, versículo 21. Y permítame sin más preámbulo hablarle del cuarto propósito, del perdón. El cuarto punto es el perdón del discípulo. Note conmigo que Jesús nos ha llevado por un maravilloso camino durante este texto bíblico. Prepara nuestro corazón, invitándonos a la reflexión de ser humildes, de servir a los demás. Esa es la invitación. Luego nos dice, purifica tu corazón, sana tu corazón, aparta el pecado, la maledicencia, lo que te contamina de tu vida. En tercer lugar, nos dice, yo estoy contigo, yo soy el que te protejo. Y pienso que el Señor lo hace con toda la intención para botarnos la cuarta y el más difícil propósito, y es el perdón. Porque solamente un corazón que se humilla ante Dios, solamente un corazón que busca la pureza en su vida y solamente un corazón que entiende que es Dios quien le protege, es un corazón que va a poder cumplir con el perdón del Señor. Y con el perdón de ustedes tenemos que hablar de este tema, que no es para nada fácil y el tiempo es corto. Permítame desarrollar con usted una sola idea. Leamos el pasaje bíblico, por favor. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro estaba siendo amplio, ¿sabes? Porque los judíos tenían por costumbre hasta 3 veces perdonar a la misma persona. Entonces viene Pedro y le dice, Jesús, estamos hablando del hermano que peca contra nosotros. ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y le dice Jesús a Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos, versículo 23, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Versículo 26. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó. Se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Versículo 32. ¿Sí me están siguiendo en la lectura? Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y la realidad del perdón, iglesia, es que somos vulnerables al rencor, somos vulnerables a la enemistad, somos vulnerables al deseo de venganza, somos vulnerables a la amargura, a sentir ese dolor en nuestro corazón por la falta que hayan cometido o la deuda que tengan hacia nosotros. Por eso la palabra en esta mañana nos dice que nos enfoquemos en el
gran perdón de Dios. En esta historia, en la parábola de los dos deudores o del siervo despiadado, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Aquí lo que está diciendo Jesucristo es que posiblemente somos el siervo que tiene una gran deuda, que se acercó ante el Señor y el Señor iba a vender su vida y la de su familia para pagar la deuda. Y él, suplicándole que no hiciera eso, dice que le perdonó esta gran deuda. Y acto seguido, al tener esta deuda perdonada, se encuentra con alguien que le debe y que le debe muchísimo menor a lo que le fue perdonado. Y este hombre no fue capaz de perdonar. El rey o el señor se enteró de tal conducta y lo volvió a llamar. Y la palabra de perdón que le había dado la perdió por no haber tenido compasión de su prójimo, por no haber replicado lo que a él le había sucedido. En esta historia, este señor es Dios y el otro siervo es usted, y la otra persona es la persona que usted no ha podido perdonar, es la persona que usted no ha podido soltar. Porque no solo es grande el que depende de Dios, no solo es grande el que se guarda para Dios, sino es grande el que tiene un corazón conforme a Él por medio del perdón. Usted sabe que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Lo recuerda? ¿Por qué Dios dice esta palabra acerca de David? ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque David era un hombre que perdonaba. David fue un hombre perseguido, engañado brutalmente por el rey Saúl. Pero cuando tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces, le perdonó la vida. Y le dijo, esté lejos de mí tocar la vida del ungido del Señor. Le perdonó la vida. A pesar de que Saúl siguió intentándolo matar, ¿sabe quién fue la defensa? Dios. Dios fue la defensa de David, porque David tomó el camino correcto, tomó el camino de la humildad, tomó el camino de la protección del Señor, de la pureza, y tomó el camino del perdón. David dijo, no tomaré venganza con mis propias manos, todo se lo dejaré al Señor, todo se lo dejaré al Señor. Y algo de lo que me impacta acá es que el Señor vuelve a tocar el tema de la eternidad, porque el Señor le interesa es que seamos verdaderamente sus discípulos para que podamos ser grandes en medio de su reino. Primero, nos habla de eternidad cuando dice que son los humildes los que entran al reino de Dios. Segundo, que son aquellos los que cortan con su pecado los que tienen vida eterna. Tercero, son aquellos salvos los que han sido encontrados por el Señor Jesucristo como nuestro buen pastor. Y en quinto lugar, dice el versículo 35, en cuarto lugar, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La palabra en varias oportunidades nos dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que el gran perdón con el que Él nos ha tratado es para que nosotros lo repliquemos con el que nos ha fallado a nosotros. Y así esa gran misericordia que nosotros hemos recibido, esa deuda que se nos ha sido perdonada, sea motivación para nosotros para tener el mismo carácter de Jesús y perdonar la deuda de la otra persona hacia nuestras vidas. Si nosotros tratamos a los demás como Dios nos trata a nosotros, el Señor nos dará vida eterna. Pero si nosotros somos perdonados por Dios, pero no perdonamos a nuestro prójimo, téngalo por seguro que Dios nos tratará a nosotros de la misma manera. Por eso la invitación es que el discípulo verdadero debe perdonar de corazón a su hermano todas las veces. Todas las veces. El perdón, mi amado hermano, es una decisión, no es un sentimiento. De pronto no sentimos el perdonar, pero la invitación en esta mañana es a que tomemos la decisión de hacerlo. Cuando tomamos la decisión de hacerlo, hemos ganado un gran terreno. Y no se preocupe que no está solo. El Señor se encarga de que esa decisión se convierta en un sentimiento. Y usted y yo logremos perdonar a quien tengamos que hacerlo, porque debemos hacerlo.
porque Dios nos ha perdonado a nosotros una gran deuda. Y el Señor nos está diciendo, ténganse compasión los unos a los otros. 4 propósitos que Jesús quería hacerle entender a sus discípulos cuando le preguntaron quién es el más grande de todos. En primer lugar, el más grande de todos es el que se hace servidor de todos. En segundo lugar, el más grande de todos es el que no se hace siervo del pecado, sino que se hace siervo de la santidad. El tercero es el que confía en que el Señor le va a proteger en medio de su vulnerabilidad. Y el cuarto es la persona que puede perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Este es un breve resumen, una breve enseñanza de lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos en su cuarto discurso. Yo espero que esta exposición de la palabra haya hablado a su corazón, iglesia, y que seamos hombres que nos humillemos, que no pequemos, que dependamos de la protección del Señor y que perdonemos a nuestro prójimo. Amén. Déjese confrontar, no se ponga de mal genio, porque se hace con el amor de Cristo, con el amor del Señor. Yo le invito a que ore conmigo en esta mañana. Espíritu Santo, a ti no te podemos engañar, Señor. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Para ti no hay nada encubierto. Tú conoces, Padre, si nuestra conducta y soberbia. Tú conoces, Señor Dios, si en nuestras vidas hay un pecado oculto, si te menospreciamos por aceptar otras cosas, Señor. Padre, tú conoces si de pronto nos hemos extraviado, si somos esa oveja que ha saltado el redil, pero en tu misericordia tú nos estás buscando para traernos nuevamente, Señor Dios, con tu pueblo. Padre, tú conoces lo que puede haber en nuestro corazón hacia otras personas, hacia amigos, familiares, Espíritu de Dios. Yo te pido en tu nombre santo, mi Señor, que esta palabra no se quede en un simple video, que esta palabra no se la lleve el viento, Espíritu Santo, sino que tú nos permitas interesarnos por ser grandes en el cielo más que en esta tierra. Señor, yo te pido que enfoques nuestra mirada, Dios, en lo eterno, Padre, y no en las cosas de esta tierra que son pasajeras. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, mi Señor Dios, que nos hagas sensibles, Padre, a tu voz, a tu Espíritu Santo, mi Señor. Que nos des el don para perdonar, que nos des el don para volver, que nos des el don, Señor Dios, para dejar nuestro pecado y que nos des el don, Señor Dios, para humillarnos delante de tu presencia. Señor, somos vulnerables y esta situación lo ha demostrado en mayores proporciones, pero tú eres el que nos protege, tú eres el que está con nosotros, amado Espíritu de Dios. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que seas haciendo tú la obra en nosotros con poder y con autoridad. Yo te ministro a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te doy gracias en esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.